se ha cumplido poco más de un año de la gestión de Rafael López Aliaga al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Hace unos días, el 18 de enero, se cumplió el nuevo aniversario de Lima. ¿Cómo está Lima? ¿Cómo juzgarías este primer año de gestión en términos de no solamente lo que había prometido durante la campaña el actual alcalde, ¿no? Era Lima potencia mundial, era su eslogan. Estamos avanzando hacia ser esa potencia mundial y también de las expectativas que se tenían respecto a las ejecuciones de obras, reformas y cambios que se tienen que hacer de todas maneras para volver un poco más vivible la ciudad en la que vivimos muchos peruanos. Sí, bueno, no va a ser mi opinión directamente, sino la opinión de limeños en general y también chalacos sobre la calidad de vida en estas ciudades, ¿no? Y como hemos podido ver en la encuesta que acabamos de presentar la semana pasada, hay ciertamente una sensación de desesperanza, si se quiere, ¿no? Con problemáticas que ya conocemos muy presentes, como el tema de inseguridad ciudadana, y que se ha mantenido en primer lugar de los problemas para limeños y para chalacos a lo largo de todos los 13 años que venimos haciendo esta encuesta, pero también el incremento en la problemática de gestión de basura, que ha quedado ubicado en el segundo lugar, junto con el tema de corrupción de funcionarios, ¿no? Cosa que está ahí vinculada de una manera u otra, y temas de contaminación ambiental, ¿no? En un quinto lugar aparece el transporte público, no porque haya mejorado necesariamente, sino porque lo demás se ha vuelto cada vez pues, menos soportable, si se quiere, ¿no? Y aquí se nos mezclan en verdad las competencias. Hay actividades y acciones que tienen que tomarse desde el gobierno nacional, muchas desde el gobierno local a nivel distrital, pero también, por supuesto, y un poco atendiendo a tu pregunta, desde la metrópoli. Y ahí es donde encontramos como un vacío en cuanto al mensaje, ¿no? Que debiera poder presentarnos el alcalde de Lima, porque, y es una certeza, que el municipio metropolitano de manera oficial no tiene ni demasiadas competencias, y por supuesto tiene poco dinero, ¿no? Entonces la estrategia de gestionar la capital implica más una lógica pues de concertación, de llevar un poco una propuesta de unas metas concretas que se puedan acompañar desde todas las jurisdicciones, dando el ejemplo, por supuesto, a nivel de cercado, ahí sí en sus competencias como gobierno local, distrital, pero eso es lo que no vemos. Lo que vemos son unas promesas que no se cumplen, con lo cual la gente se molesta. Ciertamente el contexto post pandemia de la recesión, de la migración, genera pues unas demandas y unas expectativas más apremiantes, ¿no? Y claro, no se ha visto ese cambio. Ojo, no es que no se ha visto a nivel solo metropolitano, no se ha visto tampoco a nivel local, no se ha visto tampoco a nivel nacional en términos de lo urbano. ¿No? Y tú hablas de lo urbano y lo que tenemos es que dentro de las lista de prioridades, ¿no? Tú nos has explicado la lista de preocupaciones de los ciudadanos, pero no vemos esas preocupaciones reflejadas en las políticas públicas que se implementan en estos tres ambientes, tanto en el municipio metropolitano como a nivel de gobiernos locales como a nivel de gobierno nacional. ¿Por qué ese divorcio entre las necesidades y las cosas que efectivamente se están ejecutando? Porque vemos muchos discursos sobre transporte público, pero más allá de algunas declaratorias de estados de emergencia por parte de los gobiernos nacionales y compras de motos o, digamos, adquisiciones por parte de las comunas, no se siente que haya un plan integrado de mejora de la seguridad ciudadana para atender esa principal preocupación de los limeños y cholacos. Sí, y además hay que acá diferenciar entre los hechos delictivos, ¿no? La incidencia, las denuncias, que por supuesto son menores porque hay una enorme ausencia de denuncia, pero además eso hay que diferenciarlo con lo que la gente siente y con la percepción. Y la percepción ciertamente ha empeorado en términos de seguridad. Siempre ha estado alto, ojo, esto no es una novedad. Sin embargo, ese divorcio entre hechos delictivos y miedo, hay que atenderlo desde ambos lados. Entonces hay que atender y llevar adelante políticas que disminuyan el riesgo y a su vez políticas que promuevan el empleo, ¿no? Y la productividad para evitar pues, que más personas vayan al lado delictivo. Pero también hay que atender el miedo de la gente. Y el miedo se resuelve
justamente con esto que dices, articulación a nivel de sectores, que sepamos que realmente los serenazgos, la policía, los fiscalizadores, ¿no? Van a estar trabajando juntos, que cuando atrapan a ese ladrón no lo van a soltar en la comisaría, que es la gran queja de parte de, por ejemplo, los serenos de varios distritos, ¿no? Me dicen, ayer conversaba con uno de ellos, me dice, hemos atrapado al mismo choro 5 veces, ¿no? Y claro, llega al otro estamento de gobierno y ahí ya no se sabe qué pasa. Y así como eso, es creo, y acá es donde regreso un poco a este rol del alcalde metropolitano. El alcalde metropolitano tiene sobre todo habilidades justamente de convocatoria, ¿no? O sea, es un manejo más bien político por justamente ese bien común. Pero no vemos eso, vemos bien confrontación, vemos pelea, vemos propuestas por un lado que luego se contradicen con las propuestas del otro, ¿no? O sea, está muy bien defender los intereses de los vecinos alrededor de la zona de construcción del metro, por ejemplo, eso es absolutamente de acuerdo. Pero la solución no es pues pechar para que te aprueben unos proyectos que van en contra justamente del transporte público, como son los 60 puentes, para lograr que o sea, para poder sentarte a conversar con ellos y negociar. Más aún cuando Lima Metropolitana tiene asientos en el directorio de ATU, o sea, es parte de ATU, toma decisiones ahí, hay un canal regular, al igual que Callao. Entonces, no se están usando esos espacios, no están utilizando la vía formal y se van a estas negociaciones justamente más informales, si quieres, pero al mismo tiempo muy dañinas en términos de institucionalidad. Y la institucionalidad es el problema, ¿no? Porque lo que tenemos es que hemos mantenido durante los últimos 20 años un discurso que planteamos en que se tienen que respetar las inversiones, mantener sin cambios las reglas de juego, para que se permita que el Estado peruano, tanto una municipalidad metropolitana de Lima como un Ministerio de Transportes y Comunicaciones, puedan convocar a agentes privados que estén dispuestos a arriesgar su capital, a invertir en ejecutar obras de infraestructura. Y vemos que desde la Municipalidad Metropolitana de Lima esos principios que se habían mantenido no se están respetando. Y tú mencionabas el tema de la conversación, hay que ponerlo un poco en contexto, esta reunión que ha tenido el martes de esta semana el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, con el alcalde metropolitano de Lima, Rafael López Aliaga, en el que se han llegado a 6 acuerdos, ¿no? En un contexto en el que el alcalde metropolitano de Lima había más o menos dicho la estación central, la estación 13 de la línea 2 del metro, no va, ¿no? Como está planteado, no va. Se salió a los medios a presionar, ¿no? Y finalmente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha cedido en estos 6 puntos, compensar a los afectados por las obras que se vayan a realizar, no cerrar la avenida Garcilaso de la Vega, ni lo va a lograr, solicitar los permisos municipales y acortar los plazos en la ejecución de la obra, levantar cerramientos en Lima Este y Girombreña, hacer una mesa de trabajo para el plan de desvíos, conectar la estación 13 con la estación central del Metropolitano, y acá venía lo que tú comentabas, ¿no? O sea, yo te doy una serie de concesiones, pero tú me apruebas vías rápidas metropolitanas, que son esta implementación de estos puentes elevados, me parece que ha planteado Rafael López Aliaga. No sé si nos puedes describir un poco desde tu punto de vista técnico, en qué consisten estas vías rápidas metropolitanas y qué tan productivas crees que van a ser en términos de mejorar el tema del problema del tránsito en el Perú, y qué conclusiones nos lleva que en una reunión entre la ATU, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Municipalidad Metropolitana de Lima se puedan llegar a esos acuerdos en una reunión en la que además no ha participado el concesionario, ¿no? O sea, finalmente con quien se ha firmado este contrato para implementar la línea 2 del metro. Sí, y antes de contestar eso, quizás mencionar que, como bien dices, ¿no? Todos estos temas de reglas, estos acuerdos razonables, ¿no? En donde justamente las personas, las organizaciones, Estado del privadas, etcétera, van tomando decisiones, afectan enormemente la seguridad jurídica, ¿no? Y ojo, aquí sí yo quiero reconocer que la ciudad como tal es un entorno común, es un bien público y tiene que ser defendida, atendida, porque justamente ahí es donde todos nos beneficiamos, cada quien desde su espacio, si es que esta funciona bien y nos da servicios que funcionan de la mano justamente de las estrategias que cada alcalde decida implementar, ¿no? Pero como bien dices, en esta reunión aquí hay, hay dos problemas grandes. El primero es que yo no te puedo comentar cómo van a ser estos puentes porque nadie ha presentado cómo van a ser estos puentes. No sabemos si van a ser, o sea, dice que son de metal y que son elevados, pero que no son Baileys.
Entonces no existe una propuesta en la que nosotros hemos podido acceder también que pueda dar más detalle. Lo que sí hemos podido mirar en el caso de unas obras que son un poco más avanzadas son puentes más regulares, digamos, no sé, con infraestructura pesada. Entonces, si no ha habido una presentación oficial de ni siquiera sabemos a qué se refiere, cómo por lo tanto apruebas, ¿no? Y es ahí donde además surge que la ATU como tal tiene la competencia justamente de aprobar estas obras y ver justamente que no generen interferencias con el sistema de transporte público para Lima y Callao, que es lo que está a cargo. Y es su función recibir los expedientes, analizarlos y dar opinión, ¿no? Con lo cual no puedes hacerlo por adelantado. Ya salió en una declaración el presidente de la ATU indicando esto mismo. Y claro, la pregunta aquí que nos haríamos es, bueno, entonces va a cumplir su función, que es una competencia que tiene de revisar al momento que se le acerquen los expedientes y dar opinión, aprobar o no, o simplemente ya le dio carta blanca a que lo que sea que nos presenten vaya a funcionar. Ahora, poniéndonos en el escenario de que efectivamente van a colocar 60 puentes en 60 intersecciones que tienen, por supuesto, un problema de congestión, eso nadie lo niega. Aquí hay nuevamente dos escenarios de problemas. El primer problema es que no existe una solución única para las mismas intersecciones. O sea, no podemos poner el mismo tipo de puente en 60 intersecciones porque las 60 intersecciones tienen comportamientos distintos por diferentes razones. La cantidad de vehículos de transporte público que hayan, los atractores a los que estamos atendiendo, si hay o no hay corredor exclusivo, si hay o no hay estación del metro cerca. Entonces hay una serie de temas a tener en cuenta para diseñar justamente soluciones ad hoc, obviamente interrelacionadas e interdependientes, como tiene que ser en todo sistema de transporte, pero que justamente atiendan a la necesidad que sería el tema de fluidez, y acá quiero ser súper clara, los conductores, que además son quienes más nos escuchan aquí en este programa, los conductores no necesitan más rapidez, no necesitan más velocidad, necesitan fluidez. Y eso es lo que hay que pedir, porque uno necesita llegar a tiempo a su destino, no necesita llegar más rápido. Y yo creo que ese es un factor que cambia la estrategia para entender de qué manera nos vamos a mover y qué cosa queremos exigir. Usualmente las obras pensadas exclusivamente en atender la necesidad del conductor privado, que además sabemos que es el que se mueve en menor porcentaje a nivel de viajes en la ciudad, acaban siendo igual congestionadas, ¿no? Entonces, la solución para la cual se construyó la obra, que es beneficiar a los conductores, no se resuelve completamente. O sea, al inicio cuando la inauguras, quizás, obviamente, después de la mega obra, que ha habido mucha interferencia, baja la problemática, pero luego te encuentras con, por ejemplo, la avenida del Derby, que igual colapsa, ¿no? Y así como esa, otras tantas. Y aparte, esas soluciones tampoco atienden las necesidades del resto de actores de la movilidad, en particular a los pasajeros del transporte público, ahí en las zonas donde corresponda, y por supuesto tampoco a los peatones, ciclistas u otros usuarios. Entonces, ¿qué cosas sí se puede hacer para solucionarle el tema de fluidez a los conductores, que es obviamente un factor relevante? Lo primero aquí es entender que hay que redistribuir la vía para justamente ofrecer fluidez, pero uno va a ganar fluidez, o sea, un conductor de auto particular va a ganar fluidez cuando el transporte público también sea eficiente, porque de esa manera, al ofrecer un sistema de transporte eficiente, por ejemplo, en la avenida Javier Prado, con un corredor rojo que no se bloquee, que no lo manden por arriba, etcétera, aumenta la cantidad de usuarios de ese medio de transporte, con lo cual la cobertura, la frecuencia, la estabilidad económica del sistema se resuelve, y desaparecen, justamente por una ley de oferta y demanda, los colectivos. Al desaparecer los colectivos, eliminas de la superficie un montón de vehículos que están justamente haciendo tráfico y liberan el espacio a los que efectivamente se están trasladando de un lugar a otro, en este caso con vehículo particular, taxi, normal, taxi por aplicación, etcétera, priorizando de nuevo al conductor al conductor del transporte público, porque el conductor del transporte público está moviendo mucha más gente que la que podemos llevar nosotros en nuestro automóvil. Y eso es una ventaja en términos claros, porque nos va a beneficiar para quienes se toman un taxi, para quienes se toman un vehículo. Y ahí igual hay que agregar, por supuesto, el factor peatón. Los peatones cruzan la ciudad, todos los que usan transporte público caminan, tienen que llegar al paradero, tienen que bajarse del bus a su destino.
y caminar en ese tramo. Entonces, cuando la política lo que hace es, por ejemplo, en el caso de la avenida Petituars con Javier Prado, priorizar la policía pues, le da pase prioritario a la Javier Prado y a los vehículos, con lo cual se acumula una masa enorme de peatones que luego cruzan en un momento precario, entorpeciendo a su vez la fluidez, etcétera, ¿no? Entonces, eso es perjudicial no solamente para los peatones, que son los más vulnerables, sino también para que todos aquellos que están en un vehículo motorizado, ¿no? Entonces, todas esas estrategias se pueden resolver atendiendo justamente las problemáticas de cada estación, priorizando el transporte público, porque eso a su vez descongestiona y libera ese espacio que necesitan los conductores para moverse con fluidez. Y de nuevo, siempre yo diciendo lo mismo, sin necesidad de pedir velocidad, porque la velocidad a su vez es peligrosa, genera siniestros viales y tal. Entonces, toda esta solución, porque claro, a mí me preguntan cuál es lo peor del transporte en nuestra ciudad, ¿no? Obviamente el tráfico, la pérdida de tiempo, el estrés, los siniestros viales y las víctimas. Pero lo que nos pasa a cada uno de nosotros que nos movemos en Lima es que cuando vamos a subir a cualquiera que sea el vehículo que usemos, estamos caminando, el tránsito nos vuelve monstruos. Todos nos volvemos así unos estresados, locos, que no, o sea, ¿no? Entonces ese peruano, esa peruana amable, generosa, graciosa, pues se vuelve un orate que está pues dispuesto a agarrar a bates de béisbol al compañero, ¿no? Y eso a su vez es enorme en términos de estrés, enorme en términos del impacto emocional, de salud mental, de salud física, para todas las personas que nos movemos en la ciudad, que somos pues todos. Entonces, una solución de fórmula única, como en este caso, con estos puentes, que no sabemos cómo son. Imaginémonos que sí son metálicos y que sí son elevados, la cantidad de ruido que va a generar cada vez que pase un vehículo por ahí va a hacer la vida imposible a toda la gente de la zona y va a hacer aún más difícil el cruce peatonal para las personas que ahora ya tienen difíciles esos cruces peatonales, ¿no? Generando a su vez más fricciones, más complejidades. Entonces, no es una solución que vaya a resolver en absoluto los problemas que tenemos, sino que va justamente a agudizar esas cosas, más allá de que en alguna intersección en concreta pueda funcionar justamente esa fluidez temporal que se supone es la que necesitamos. Claro, en esta, digamos, la explicación sobre las soluciones, de cada propuesta que haces es, digamos, ya, pero esto depende del Congreso, el tema de los colectiveros, ¿no? Que el Congreso tiene ahí, al parecer, un compromiso directo con ese sector. Hay otros temas que dependen de la ATU, otros temas que dependen de la Municipalidad Metropolitana de Lima, otros temas que dependen del Ministerio de Transportes, y lo que se necesita es una labor conjunta constante y no solamente estas reuniones para tratar de calmar un poco los exabruptos públicos del alcalde de Lima. Pero al mismo tiempo tenemos temas como, por ejemplo, el aumento de peajes de rutas de Lima, que para muchos es incomprensible, ¿no? Y dice, ¿por qué nos siguen subiendo los peajes, no? Y contribuye a esta, digamos, reticencia de muchas personas al pago de los peajes y el apoyo popular que tiene una propuesta como la de Rafael López Aliaga, que lo ha llevado a la alcaldía finalmente, de eliminar los peajes, ¿no? ¿Cómo podríamos explicar eso rápidamente y qué salida se encuentra a este problema que podría llevar a que sea más difícil ejecutar en el futuro obras a través de asociaciones público-privadas, que hasta el momento ha sido un poco la solución que hemos tenido de, con pocos recursos, poder implementar obras de infraestructura de gran envergadura? Sí, bueno, lo primero, como bien dices, el tema de seguridad jurídica que ya veníamos hablando antes o sea, está en amenaza, ¿no? Y eso creo que es enorme para efectos de la convocatoria que se quiere a capital privado y a invitar justamente a empresas serias a invertir en la ciudad. El otro problema ahí está en torno a cómo se está financiando la municipalidad y estos bonos que ha emitido, que está superando su porcentaje de endeudamiento y que además no cuenta con aval del MEF, generando a su vez un endeudamiento a largo aliento que va a afectar, ¿no?, la gestión de la institución en adelante. El tema de los peajes es efectivamente un tema complejo y naturalmente a nadie le gusta pagar nada más, ¿no? O sea, ya se asume que uno paga suficiente. Y aquí yo creo que es bien importante que entendamos que más allá de que exista un contrato de peajes con alguna empresa o con algún consorcio, lo que fuere, la ciudad tiene que definir qué acciones quiere promover y propiciar y cuáles quiere desincentivar porque tienen efectos
externalidades negativas, ¿no? Entonces, manejar un auto puede generar muchos beneficios para quien lo maneja, pero ocupa espacio, genera siniestros viales, contamina, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay unas medidas a nivel de política pública, como por ejemplo apostar por los vehículos eléctricos, hacer cambio de matriz energética, etcétera, que van a atender el asunto. Por lo tanto, sí existe y sí debiera ser incorporado dentro de aquellas personas que se mueven en auto particular y que tienen auto, que su vehículo genera externalidades y tienen que asumir esas externalidades de alguna u otra manera. Por ejemplo, yo bromeo siempre diciendo que los conductores, los dueños de autos creen que tienen el derecho humano a parquear su carro gratis en la calle. Y no es así. O sea, el parqueo es en vía pública, está ocupando un espacio público y tal, con lo cual hay que cobrarlo y cobrarlo además a precio de mercado, y de esa manera hay ingresos para que la municipalidad o las municipalidades puedan atender esas necesidades que sí son deseables, más parques y jardines para que los chicos hagan deporte, promoción de espacios públicos para caminar, mejoramiento de veredas, bicicletas, o sea, todos los elementos que no generan tantas externalidades negativas y al contrario, las mitigan, ¿no? Y ahí quizá toca conversar también sobre la necesidad de pensar en alguna tasa de circulación como había antes y como existe en Chile, justamente para levantar fondos por parte de los conductores que utilizan efectivamente la ciudad y que hay un impacto en la ciudad para, ¿no?, arreglarla, regenerarla y ofrecer algunas otras cosas. Ya cuando tienes un contrato privado donde además estás concesionando una carretera, pues sí, hay un pago adicional. Molesta, claro, porque no ves necesariamente la mejora y sigues atrapado en el tráfico, sin fluidez, ¿no? Entonces no se nota el retorno más allá de que las vías que están concesionadas puedan estar mejor en términos de limpieza y ni siquiera diría de diseño, pero al menos de limpieza y de orden. Entonces creo que ahí hay todo este asunto que se tiene que mirar y claro, empezar a promover mejoras, ¿no?, de estos peajes electrónicos que sean a full, que se pueda pagar con medios de pago digitales u otros que efectivamente facilitarían también esa experiencia para quienes conducen. Me queda claro que a nadie le gusta pagar por el peaje ni pagar por la cochera, porque es un costo adicional. Pero en el contexto, digamos, de entender que el vehículo genera externalidades, pues se tienen que encontrar esos mecanismos. Y para terminar, no queremos quitarte más tiempo, de manera de traslado una pregunta de alguien que nos sigue hoy. ¿Qué opinas sobre el proyecto Anillo Vial Periférico que ha lanzado Proinversión? Un proyecto que son 3.000, valorado en alrededor de 3.400 millones de dólares. Sí, a ver, no he mirado con detalle la propuesta actual, sin embargo, que entiendo que es equivalente a la que se presentó hace unos años. Y el problema enorme que tiene el anillo vial periférico es que ya ahora, como está el crecimiento de la ciudad, ya, primero que ya no está en la periferia, y segundo que ocupa un territorio que implica muchísimas interferencias. O sea, entonces hay un trabajo enorme de expropiación, de ocupación de zonas de áreas verdes ya consolidadas, etcétera, ¿no? Entonces, ya, o sea, y además teniendo en cuenta que va a haber metro, que se supone que se está apostando por el sistema de transporte público, la pregunta es cómo eso se integra ahí, ¿no? Entonces, va a haber muchísimo conflicto. Si es tan difícil liberar territorios para construir un metro, que además es subterráneo, imagínense cómo va a ser esto, ¿no? Entonces, es bastante posible que en términos de riesgos, el proyecto nuevamente se quede estancado. Y la pregunta a su vez es preguntarnos, ¿es necesario? Y de repente sí, ¿ok? Y hay que mirar, pero si efectivamente sí es necesario y combina con el resto de modos de transporte masivo y demás, ¿de qué manera hacemos que el impacto de esta construcción sea la mejor? Carreteras, pistas se van a necesitar siempre, pero que esas se diseñen como las venimos diseñando ahora, que no le sirven más que al conductor, es un problema. Tenemos que entonces empezar a pensar en carreteras y pistas que funcionen también para el resto de actores de la movilidad y que no tengamos víctimas, que los tráficos no se quedan ahí atorándonos y haciéndonos a pasar mal. Y eso, ¿no? Tener un mejor análisis sobre las obras que ejecutamos, pensar en cómo se integran, como bien tú dices, al resto de obras que se van a ejecutar y a la infraestructura que no se va a modificar, pensando en esta fluidez del tránsito y poder soñar en algún momento, poder regresar de manejar en Lima o de tomar el transporte público con una sonrisa y no con mal humor, como lamentablemente y con nos toca hacer ahora. orgullo, ¿no? Podemos sentirnos orgullosos de nuestra ciudad y de nuestro transporte, y yo creo que a eso es lo que tenemos que apostar. Hay sacrificios que hacer, sí, pero hay que insistir y exigir que eso pase.